Hola, buenos días, buenas tardes. Discúlpeme, son las 3 de la tarde nuevamente. Estamos aquí comenzando otra semana en bendición, buscando de la presencia del Señor, aprendiendo cada día un poco más acerca de la palabra del Señor, adentrándonos allá un poco más en las profundidades de su santa y bendita palabra. Qué hermosura que es la palabra del Señor. Yo cada día me maravillo más y más de la palabra del Señor, de cómo el Señor verdaderamente a través de su palabra nos ha transformado nuestras familias, ¿verdad? Yo espero que usted tenga una semana maravillosa, maravillosa, que la gracia de Dios, la misericordia de Dios le acompañe todos los días en este tiempo maravilloso. Sabe que este no es un tiempo de vacaciones espirituales, sino al contrario, un tiempo maravilloso que el Señor nos ha regalado para que nosotros igualmente podamos estar más tiempo con Él, ¿cierto? Podamos estar más tiempo con Él. Vamos a estar orando. Hoy vamos a ver el capítulo número 17 del Evangelio según San Mateo. Es un capítulo maravilloso, maravilloso, y yo espero que todos salgamos muy bendecidos de este tiempo maravilloso. Oremos. Padre, gracias nuevamente por el comienzo de una semana, Señor. Ayer tuvimos un culto hermoso que nos permitió tener el Señor a través de nuestro pastor Carlos Julio García. Igualmente el tiempo de oración con nuestra pastora Ruth fue maravilloso, Señor. Te damos gracias por sus vidas, Señor, por todo lo que estás haciendo, bendito Dios, en este tiempo. A tu congregación cuadrangular, Señor, nos sentimos bendecidos, Señor, nos sentimos fortalecidos igualmente, Señor, que podamos estar cada día más contigo, Señor. Pongo delante de ti este tiempo, Señor, este capítulo número 17 nuevamente, pidiéndote primeramente perdón, Señor, por toda ofensa, todo pecado, Señor, que pueda estar en mi corazón, que pueda estar en mi familia, bendito Rey, que pueda estar en medio de los oyentes, que pueda estar en la congregación, que pueda estar en la iglesia, Señor. Hemos estado orando, Señor, por ese crecimiento espiritual de la iglesia, Señor, para igualmente, Señor, tomar, bendito Dios, nuevamente esos sendas, esos caminos maravillosos en el Señor. Señor, bendito Dios, yo pongo delante de ti este tiempo. Gracias a Adelianis, que ya está aquí con nosotros, Señor. Dios le bendiga. Allá en casa de Elizabeth también, con Juan Carlos, con sus hijos. Gracias, Señor. La hermana Migdalia también ya está aquí con nosotros. Es de mucha bendición poder estar, aunque no nos podemos abrazar, aunque no nos podemos ver, pero es de mucha bendición saber que podemos estar en contacto a través de estas redes sociales. Señor, yo pongo delante de ti mi vida, pongo delante de ti mi corazón, pongo delante de ti mis emociones, pidiéndote, Espíritu Santo, que seas tú llevándonos a través de este capítulo número 17, para que todos, bendito Dios, salgamos fortalecidos y cada día con mayor comprensión de tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. Amén y amén. Vamos a leer la palabra del Señor, capítulo número 17 del Evangelio según San Mateo, y vamos a leer palabra santa en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Gracias, hermana Migdalia, lo mismo para allá usted en su familia, a su hijo, a su esposo, a su tía también, allá en casa. Capítulo número 17, es un capítulo maravilloso que dice la transfiguración. Vamos a empezar a leer dándole gracias al Señor. Dice, 6 días después, esto quiere decir que ellos todavía estaban, si nos acordamos de la semana pasada, capítulo 16, ellos todavía estaban en Cesarea de Filipo. Gracias a la hermana Estela también que está con nosotros. 6 días después, Jesús tomó a Pedro
a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Qué maravilloso. Gracias, Luz María Montoya. Gracias por estar aquí nuevamente conectada. Versículo número 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero. A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¡Qué maravilloso! La hermana Estela está desde la ciudad de Tunja. Dios le bendiga allá en la ciudad de Tunja y a todos los que están viendo esta transmisión. ¡Qué maravilloso! Usted se puede imaginar qué tremendo. ¿Qué tal que a usted y a mí nos hubiera pasado esta misma situación de ver cómo el Señor nos hubiera llevado a un monte alto y se hubiera transfigurado delante de nosotros? ¡Qué experiencia más maravillosa! Fíjese que él toma a Pedro, a Jacobo y a Juan. Era el círculo íntimo de Jesús entre los discípulos. Y en la transfiguración Jesús revela su divina gloria y fue un recordatorio de la gloria que tuvo antes de convertirse en hombre. Qué maravilloso poder haber visto todo esto. Pero hagámonos una pregunta. Bueno, se transfiguró Jesús, pero aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¡Qué tremendo! Déjeme decirle lo que significa o lo que simboliza Moisés y Elías también en esta transfiguración. Moisés y Elías simboliza la ley y los profetas dando testimonio de Jesús como el Mesías. ¡Qué bonito! Vuelvo y le repito, Moisés y Elías simbolizan la ley y los profetas dando testimonio de Jesús como el Mesías. ¡Qué maravilloso! Pero también vemos que el Padre habla desde en medio de la nube, dice: he aquí, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oíd. ¡Qué maravilloso! ¡Qué experiencia tan tremenda! Lógicamente los discípulos se postraron. Yo creo que usted y yo hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Gracias a la hermana Judy Colorado. Dios le bendiga.
yo creo que usted y yo hubiéramos hecho exactamente lo mismo, nos hubiéramos postrado a tierra, igualmente hubiéramos tenido un gran temor. No solamente temor físico, no, sino respeto, reverencia, ¿verdad? Pero qué maravillosa experiencia. Y nos vamos dando cuenta como la ley y los profetas también están ahí dando testimonio de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado, el Cristo, el ungido. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Y lo más importante, después vemos una serie de preguntas que le hacen los discípulos a Jesús acerca de los profetas y toda esta situación. Y el Señor les dice que mas os digo que Elías ya vino, les dice, él ya vino, sino que hicieron con él todo lo que quisieron hacer, ¿verdad? Y entonces al final los discípulos ya comprendieron que estaba hablando de Juan el Bautista. Bendito y alabado sea el Señor. Qué maravilloso pasaje. De verdad, este pasaje es algo maravilloso, maravilloso. Vamos al versículo 14, estamos, vuelvo y repito, en el capítulo número 17 del Evangelio según San Mateo. Sabe que uno de los temas centrales del Evangelio según San Mateo es el tema de la comprensión, ¿verdad? De que los discípulos entendían, los discípulos comprendían, empezaron ya como a darse cuenta un poco de toda esta situación que venía alrededor, igualmente, alrededor de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el Cristo, el enviado por Dios el Padre para la salvación de la humanidad. Gracias, Edward Alonso, gracias, mi hermano, por estar aquí también conectado con nosotros. Vamos al versículo número 14, donde vemos como Jesús nuevamente en su infinita compasión por los necesitados, por los enfermos, por aquellos que estaban endemoniados, bendito Dios, igualmente Él estaba ahí presto, estaba listo en todo momento para poder ayudar a todos aquellos que le buscaban, ¿verdad? Que buscaban y que necesitaban igualmente de su manifestación, ¿verdad? Y de que el reino de los cielos verdaderamente se estaba manifestando aquí en la tierra y se sigue manifestando en la tierra, ¿verdad? Con todas esas sanidades, todos esos milagros que vimos, ¿verdad? Vamos a leer versículo 14. Versículo 14 del capítulo 17 dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Maravilloso. Hermana Marta Cecilia Arango, Dios le bendiga nuevamente por estar aquí con nosotros. Este es otro pasaje maravilloso. Yo no sé si usted también ha escuchado ese término lunático, ¿verdad? Ese muchacho parece un lunático. Pues en este caso estamos viendo que un hombre viene
delante del Señor y se le arrodilla, mostrando ese respeto, ¿verdad? Y reconozcamos una cosa, que los judíos eran muy celosos para arrodillársele a alguien. Ellos sabían que al único que ellos debían arrodillarse era a Dios. Pero aparte de eso le dice, Señor, Señor. Este es un apelativo que se le da a los reyes, ¿verdad, Señor? Y no solamente es un apelativo que se le da a los reyes, sino también es un término que se utiliza aún todavía de hablarle a una persona con mucho respeto. Cosa que usted y yo debemos hacer cuando vamos a la presencia del Señor. Podemos ir tranquilamente a la presencia del Señor, pero igual con respeto y con reverencia. Y este hombre, ¿qué es lo que hace? Apela nuevamente a la misericordia de Dios, ¿verdad? Apela a la misericordia de Dios. Y le dice, Señor, tengo un hijo que es lunático y se cae en el fuego y se cae en el agua, pero lo llevé a donde tus discípulos y ellos no pudieron hacer nada. Entonces, hagámonos algunas preguntas. Es bueno hacerse a veces unas preguntas, como decir, ¿será que el pueblo verdaderamente veían a Jesús como el Mesías, como el enviado, como el ungido, como el Cristo? ¿O solamente lo veían como un maestro más? ¿Verdad? Y lo mismo podemos hacernos nosotros. ¿Cómo estamos viendo nosotros a Jesucristo? ¿Qué pensamos usted y yo de Jesucristo? ¿Verdad? Pero, y hagámonos unas preguntas también, porque el Señor les dice, ¿por qué? Ellos le preguntan, le dicen, ¿por qué no pudimos nosotros echar fuera este demonio? Les dice, por vuestra poca fe, por vuestra poca fe. ¿Cierto? Entonces, ¿qué estamos mirando aquí? Que no les está diciendo que no tienen fe. Preguntémonos, ¿tenían los discípulos fe? Sí tenían fe, pero tenían poca fe, ¿verdad? Y les dice, si ustedes tuviesen fe como un grano de mostaza, la más pequeña de las semillas, podrían hacer muchas cosas. Y nada os sería imposible. Pero entonces fijémonos que hay una fe que es débil, poca, débil, y hay fe que es fuerte, ¿verdad? Hay una fe que es débil, hay una fe que es fuerte, hay una fe que verdaderamente cuando usted va y ora por la persona, usted está seguro de que usted es un instrumento de Dios en las manos de Dios, es un instrumento y que a través suyo el Señor puede obrar milagros. Amén. Eso es importante, una fe fuerte, una fe creyente, una fe que no sea incrédula. Porque aquí Él les dice, oh generación incrédula y perversa. ¿Ve? Déjeme decirle que a pesar de los milagros y las enseñanzas de Jesucristo, lo que ya habían visto, mucha gente no lo consideraba como el Hijo de Dios, ni lo veía como el Mesías. ¿Verdad? Y esa imagen distorsionada, perversa, que tenían muchas veces de la presencia del reino de los cielos aquí en la tierra. Por vuestra poca fe. Vuelvo y repito, ¿tenían fe los discípulos? Sí tenían fe, pero tenían una fe pequeña, una fe débil. Porque hay fe débil y hay fe que está más fortalecida. Y les dice al final, pero este género no sale, la incredulidad, déjeme decir, la duda, no sale, la falta de fe, no sale sino con ayuno y oración. Y hay momentos en que usted está igualmente liberando a una persona, pero tampoco puede liberarla. Y también quiere decir que usted y yo debemos estar ayunando y orando permanentemente, porque es que el ayuno
y la oración nos fortalecen y fortalecen nuestra fe, ¿verdad? Para esos momentos de lucha espiritual, de guerra espiritual. El ayuno y la oración son muy importantes para el pueblo de Dios. El ayuno y la oración tumba la incredulidad, tumba la duda y fortalece nuestra fe. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. La hermana Liliana Rodríguez nuevamente con nosotros. Dios le bendiga. Dios bendiga igualmente el país de Venezuela en el nombre de Jesucristo. Pedimos que el Señor sea bendiciendo nuestros países y Latinoamérica entera. Amén. Que sea bendiciendo nuestros países. Voy para el versículo número 22. El número 22 es: Jesús anuncia otra vez su muerte. Ya estamos llegando cerca a ese momento de dificultad, de pasión, de dolor de nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos que esa era la misión por la cual Él había venido también a la tierra. A dar su vida por todos nosotros. A dar su vida por los pecadores. ¿Verdad? Por los enfermos. Para dar su vida, bendito Dios, por todos los necesitados. Y entre esos estamos usted y yo. Alabado y glorificado sea por siempre el nombre del Señor. La segunda predicción o predicación o anuncio de la muerte de Jesús. Versículo 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre, acuérdese que este era un término que utilizaba mucho Jesús, ¿verdad? El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Yo creo que a todos nos habría pasado lo mismo. Mucha tristeza en nuestro corazón después de tener al Maestro, después de tener al Hijo de Dios ahí con nosotros. Ver cómo tantas familias habían nuevamente recibido la bendición, porque déjeme decirle que detrás de una liberación, detrás de una sanación, detrás de levantar un paralítico, detrás de darle la vista a un ciego o a un mudo que pueda hablar, viene mucha felicidad, no solamente a la persona que ha recibido el milagro, sino a todo el círculo en el cual, el círculo familiar, el círculo social. Sí, es un nuevo comenzar de la vida del ser humano. Qué maravilloso por todo lo que estaba haciendo Jesucristo en ese momento que estuvo aquí con nosotros en la tierra. Tenemos al Espíritu Santo ahora que también está aquí con nosotros. Bendito Dios, y vemos los señales, los milagros y los prodigios también nosotros aquí en la tierra. Alabado sea el Señor. Pero fíjese familias todavía hoy en día, y veremos esto hasta el fin del siglo. Igualmente, tantas personas que son levantadas de silla de ruedas. Yo le he contado a usted que yo fui sanado por el Señor y el Señor me levantó a mí de silla de ruedas. Alabado y glorificado sea el Señor. Y a raíz de eso ha venido una gran felicidad a mis hijos, a mi esposa. Y eso mismo sucedía en ese tiempo. La segunda predicción de la muerte de Jesús. Y vemos como una profecía ya es cumplida el día de hoy. Porque el Señor resucitó al tercer día. Él ya decía, pero yo voy a morir y me van a matar, pero yo voy a resucitar al tercer día. Y nosotros ya hemos visto el cumplimiento de esa palabra, porque Dios, Jesús, resucitó al tercer día de entre los muertos y ahora está sentado en gloria y majestad a la diestra del Padre. Alabado, glorificado sea el nombre del Señor.
Él ya había anunciado. Él ya había anunciado. Ya era la segunda vez. Recuerde usted la primera vez que la leímos la semana pasada. Cuando Pedro se le levantó y le dijo, no, Señor. No, 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 no. Usted no puede dejar padecer. Usted no puede padecer. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Se volteó y le dijo, vete, Satanás. ¿Verdad? ¿Le estaba diciendo a Pedro que era Satanás? No. Simplemente que Satanás estaba metiéndose ahí en medio, ¿verdad? Para que no hubiera el cumplimiento de la palabra de Dios. Y tampoco hubiera cumplimiento en lo que venía a ser el Señor por todos nosotros. Jesucristo entregó su vida por usted y por mí. Y por muchos más. Derramó su sangre por nuestros pecados. Fue crucificado, muerto y sepultado, según dicen las Escrituras. Y al tercer día resucitó. Y hoy está sentado en gloria y majestad a la diestra del Padre. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! A mí este capítulo 17 me parece algo maravilloso. Versículo 24, y ya estamos llegando al final de este capítulo 17. Versículo 24 dice, pago del impuesto del templo. ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa un anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Los milagros en todo momento. ¿Cómo le parece a usted que le digan, vaya, saque un pez, ábrale la boca y saque de ahí lo que usted necesita? El poder de Dios, el reino de los cielos manifestándose en la tierra. Alabado y glorificado sea el Señor. Gracias a mi hermano Diego Jaramillo, que también está aquí conectado con nosotros. Dios le bendiga. Dios bendiga su ministerio y su familia allá en casa. Miremos un poquito acerca de este último pasaje. Dice, sabe que había un censo anual y toda persona mayor de 20 años debía dar 2 dracmas, ¿verdad? 2 dracmas para el sostenimiento o mantenimiento del tabernáculo. Eso era una ley. Toda persona mayor de 20 años debía dar anualmente 2 dracmas para el mantenimiento del tabernáculo. Y aquí vemos, déjeme decirle que un dracma es más o menos un denario, que es el salario de un día de trabajo. O sea que ellos debían dar 2 días de su trabajo anualmente para el mantenimiento del tabernáculo. Y eran los que cobraban, eran los líderes religiosos. Los líderes religiosos llegaron a cobrarle y le fueron a cobrar a Pedro, ¿verdad? Pedro ya estaba siendo como visto posiblemente como el líder de los discípulos. Aunque Jesús en ningún momento dijo que Pedro era el líder de los discípulos. Bendito sea el Señor, están haciendo algún arreglo en alguna de las casas aledañas. Eran los líderes religiosos los que cobraban el impuesto. Y es de fijar, vuelvo y digo que le preguntan a Pedro, posiblemente por respeto, de no ir directamente a Jesús, al cual ya lo veían como un maestro,
¿verdad? Un maestro de respeto, aunque no le veían como el Hijo de Dios, pero ya le tenían un grande respeto como maestro. Y vemos aquí igualmente que Jesús, por no causar problemas, ¿qué dice? Y por no causar molestias, hace otro grande milagro, como le decía ahora al comienzo. Le dice a Pedro, ve y toma, ve al mar, toma, echa el anzuelo y el primer pez que tú saques, ábrele la boca y ahí va a haber un estatero, ¿verdad? Ese estatero equivalía a un ciclo, y un ciclo equivalía a 4 dracmas, ¿verdad? Y cada uno tenía que pagar 2 dracmas, por lo tanto, ahí estaba lo que tenía que pagar Jesús y lo que debía pagar Pedro. Y esto todo por no hacer una confrontación, ¿verdad?, con estos líderes religiosos. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Y déjeme decirle que usted y yo ya no somos extranjeros, sino somos hijos de Dios. Y usted y yo estamos viviendo bajo la gracia de Cristo, de Jesucristo. Alabado y glorificado sea el Señor. ¡Qué maravilloso! Yo todos los días que preparo esta lectura, cada día me maravillo más. Y yo le invito a que usted también se enamore cada día más de la palabra del Señor. Recuerde el ayuno y la oración que nos fortalece la fe, que tumba la incredulidad. Usted y yo debemos estar en un permanente ayuno y oración para estar listos en el momento en que alguien venga y diga, mi hijo está lunático, mi hijo esto, mi hijo lo otro, mi hijo está padeciendo de una enfermedad, y usted y yo podamos orar y que ese demonio salga en el nombre de Jesucristo y que esa enfermedad sane en el nombre de Jesucristo. Este ha sido un pasaje, como le digo, este capítulo 17 para mí es un capítulo maravilloso, maravilloso. Ese punto de la transfiguración me parece un punto maravilloso, como la ley y los profetas, allá donde aparece Moisés y aparece Elías hablando con Jesús en la transfiguración, vemos como simbolizan la ley y los profetas, dando testimonio. Es el Mesías. Y lo afirma una voz que sale, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Es a Jesucristo, es a Jesús, es la palabra de Dios la que usted y yo debemos oír. Es la palabra de Dios la que usted y yo debemos seguir. Yo no sé si usted recuerda, y seguramente lo vamos a leer también, en las bodas de Canaán, ¿verdad? Donde la mamá les dice, a los meseros les dice, no, hagan todo lo que Él les diga. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer todo lo que nos diga la palabra de Dios. No solamente lo que nos gusta, sino también aquello que no nos gusta mucho. La bendición está en la obediencia. La bendición está en la obediencia a la palabra de Dios. La bendición está en la sujeción a la palabra de Dios, pero también a la sujeción a nuestras autoridades, a nuestros pastores y a nuestros líderes. Alabado sea el Señor. Vamos a despedir este tiempo maravilloso. Desde ya le extiendo esa invitación para que usted y yo estemos nuevamente mañana leyendo el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo. Padre, gracias te doy, Señor, por el privilegio que me das, Señor, de poder hablar tu palabra, Señor,
de poder estar transmitiendo, Señor, tu santa y bendita palabra, bendito Rey, a través de este medio social. Te doy gracias, Espíritu Santo, por estar aquí siempre conmigo en este cuarto de oración, donde yo estudio, Señor, para igualmente poder llevarle a mis hermanos tu santa y bendita palabra con la mayor claridad posible, Señor. Yo te pido que seas tú bendiciendo, Señor, el hogar de Luz María Montoya, de sus hijas, de sus yernos, de sus nietos, Señor. Que seas tu Espíritu Santo abrazándola, consolándola, bendito Dios, en esos momentos de desánimo. Que le muestres, bendito Dios, la bendición que está viviendo ahora y que no debemos seguir viviendo, Señor, ninguno de nosotros, bendito Dios, de las cosas del pasado que pueden traer dolor a nuestro corazón. Enséñanos, Espíritu Santo, Señor, a dejar el pasado en el pasado y a vivir el presente con Cristo en nuestro corazón. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, tanto aquí en Copacabana, como en Tunja, como en Venezuela, que todos los días, Señor, estamos juntos en un mismo espíritu, Señor, leyendo tu santa y bendita palabra. Que esta bendición, Señor, se extienda a mis pastores, que esta bendición se extienda a todos aquellos que conforman el concilio, el consejo de la Iglesia Cristiana Cuadrangular en Copacabana, en cabeza de mi pastor Carlos Julio García, pastor de la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Copacabana, de mi pastora Ruth, de la hermana Claudia, de la hermana Janet, de la hermana Gladys y del hermano Diego, que conforman el consejo, el concilio. Que seas tú, bendito Dios, llenándoles de conocimiento, de sabiduría, bendito Rey, para tomar las mejores decisiones. Que tú permitas, Señor, que ellos puedan bajar ese diseño que tú tienes en el cielo para ponerlo en práctica aquí en la tierra, en la congregación cuadrangular en Copacabana, Señor. A mis hermanos y a mis hermanas que me acompañan, a mi familia que me acompaña, para ellos, Señor, que tu gracia, tu misericordia, tu compasión, y que cuando ellos clamen a ti, Señor, tú inclines tu oído, Señor, favoreciendo y respondiendo a sus oraciones. Yo quiero declarar sanidad, Señor, sobre todos aquellos que se puedan encontrar enfermos. La hermana Clara, igualmente a Noah, igualmente a la hermana Lucía, a todos aquellos, Señor, que estén sufriendo algún quebranto de salud. Yo hoy oro, bendito Dios, pidiéndote que tu gracia, Señor, repose sobre ellos y que tu mano sanadora, bendito Dios, toque sus cuerpos. Oro por protección, Señor, para mis pastores y para todos mis hermanos, que tu protección divina, Señor mío y Dios mío, esté presente en cada hogar. Que no falte la provisión económica, que no falten los alimentos, pero ante todo, que no falte el amor entre nosotros en familia, Señor. Llénanos en este tiempo, Señor, de comprensión y de amor los unos para con los otros. Te doy gracias por este tiempo. Te entrego, Señor, este tiempo, diciéndote, Señor, aquí estaremos nuevamente mañana, cumplidos a las 3 de la tarde, Señor, para leer el capítulo número 18 del Evangelio según Mateo. Te doy nuevamente gracias por mi vida.
por todo lo que has hecho en mi vida, Señor. Y te pido, Señor, que seas tú, que sigas transformando mi corazón, que cambies en mí todo aquello que necesita ser cambiado, que me des la fortaleza, Señor, para dejar todas aquellas cosas, Señor, que a ti te ofenden y te incomodan. En el nombre de Jesucristo, despido este tiempo, bendiciendo a mis hermanos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. A la hermana Nora Vélez, Dios le bendiga. Gracias por estar aquí también. A la hermana Yasmine Acuña, Dios le bendiga. Mañana para estar leyendo nuevamente el capítulo número 18. Usted allá, con estas indicaciones que pude haberle dado, puede volver si quiere a releer el capítulo número 17 y usted va a ver cómo posiblemente tenga mayor entendimiento, mayor comprensión en la lectura. Dios le bendiga, nos vemos mañana. Muchas gracias. En el nombre de Jesús.